Hola y bienvenidos a Más Práctica Menos Teoría. Gracias por ver este video. Recuerda que contamos con los servicios de asesorías personalizadas y de consultoría para este y para cualquier tema de los videos del canal. En la descripción del video encontrarás el enlace de WhatsApp si deseas comunicarte con nosotros. Hoy hablaremos básicamente de la estequiometría para la biomasa en aguas residuales industriales. Thank you very much. Para este video hemos preparado una diapositiva en PowerPoint con un total de 12 presentaciones o diapositivas. Vamos a ir viendo cada una de ellas. Vamos a empezar con la parte de teoría y luego vamos a la práctica, en la cual vamos a ver unas half fractions, que son las semi-reacciones. De esta diapositiva lo más importante a tener en cuenta son la RA, la RD y la RS, donde la RS va a ser una reacción de síntesis, mientras que las otras dos, la RA y la RD, van a ser semi-reacciones que van a sufrir unos procesos de transformación de la materia orgánica o la biomasa, y ya los vamos a ir viendo a detalle. Entonces el A y la D son subíndices y corresponden tanto la A como la D al aceptor y al donante. Recordemos que el donante, como nos indica aquí, es aquel que se está oxidando. Entonces aquí podemos ver estas principalmente. Entonces, después de hacer una selección de factor común, lo que nos importa al final es esta ecuación que aparece en el rectángulo de color rojo, en la cual nos indica que la reacción va a tener indicadas las tres reacciones. La última sería la del donante, la primera es la del aceptor y la de la mitad es la de, como mirábamos aquí, la de producción celular, y en total esas serían las reacciones de síntesis, es decir, la R. Este factor E es el factor de energía. Entonces es importante ver estas tablas, en las cuales vamos a tener en cuenta una serie de ecuaciones que van a estar enumeradas por la I y por la vocal O. Entonces van a ir enumeradas de la I1 a la I14, y vamos a ir mostrando otras dos imágenes con más tablas de acuerdo a los, aquí podemos ver, compuestos, oxidados o reducidos. Aquí podemos ver el delta de Gibbs y las semi-reacciones para cada uno de ellos. Entonces, importante, si nos hablan de un proceso aerobio, vamos a tener en cuenta esta última, la I14, en la cual vamos a ver un cuarto de oxígeno más hidrógeno más electrones va a ser igual a un medio de agua. Y en caso contrario, si nos mencionan que no es un proceso aerobio sino anaerobio, es decir, donde hay falta de oxígeno, vamos a tener en cuenta esta de aquí. Dado que se va a producir, recordemos, lo que esté antes del igual va a ser reactivo, y lo que esté después producto. Entonces, cuando es anaerobio, se va a producir, aparte de agua, metano. Entonces, estas dos de aquí van a ser muy importantes. La O19 por lo general la vamos a tener en cuenta para reacciones como vamos a volverlo a ver aquí, como la RC. Entonces, de igual forma vamos a ir mirando las demás, y si nos dan una síntesis celular, pues tomaríamos la última. Pero claro, puede que esto parezca un poco engorroso mostrarlo así un poco en la parte teórica. Ahora vamos a lo que nos importa y a lo que hacemos en todos y cada uno de los videos de este canal, que es la parte práctica. Entonces vamos a ver una aplicación industrial de la vida real. Nos piden calcular las cantidades diarias de los productos de las reacciones involucradas en un agua residual industrial minera con un caudal de 40 litros por segundo y con una concentración de hierro con valencia 2 positivo de 18 ppm, que recordemos que son partes por millón, que también lo podemos denominar como miligramos por litro. La ecuación de microorganismos es 5 átomos de carbono, 12 de hidrógeno, 2 de oxígeno y 1 de nitrógeno, y el factor de energía es de 0.85 o 0,85. Nos dicen que consideremos una reacción aerobia. Entonces, aquí la parte importante, ¿qué nos están pidiendo allá?
nos piden hallar las cantidades diarias de biomasa, es decir, de las células generadas aquí, de acuerdo a esta C5H12O2N, nos piden agua, nos piden oxígeno, CO2, amonio y bicarbonato. Pero entonces, claro, con todos estos datos, ¿cómo lo calculamos? ¿Y para qué lo calculamos? Entonces vamos a tener en cuenta que como acá hay dos compuestos importantes, o sea, la pregunta es ¿para qué calcular todo esto? Vamos a ver el CO2 y el amonio. ¿Qué nos dice en internet? Nos dice el calentamiento global es causado por el aumento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera que acumulan el calor procedente de la radiación solar. Uno de los gases más importantes de ese efecto invernadero es el dióxido de carbono. Recordemos que también es considerado como un gas carbónico y este es producido por las emisiones de los motores que funcionan alimentados por combustibles no renovables como el petróleo. Ahí puede estar una conclusión o una razón de por qué hallar, por ejemplo, este compuesto acá, el CO2, porque está aumentando los niveles de contaminación y por ende el efecto invernadero y el calentamiento global. Y por el otro lado, por ejemplo, este que de acá es el NH4, que también es el mismo amonio que si sufre un proceso de bioquímico, pues puede convertirse en amoníaco cuando hablamos de amonificación, nitratación y nitrificación en los procesos de los ciclos biogeoquímicos del nitrógeno. Entonces vemos que por parte del amoníaco en el aire puede producir quemaduras graves en la piel, ojos, garganta y pulmones, y en casos extremos puede provocar ceguera, daño en los pulmones e incluso la muerte. Es importante tener en cuenta el por qué estamos hallando este tipo de compuestos. Entonces, luego de ver eso, vamos a ver la parte de la biomasa. ¿A qué se refieren con lo de la biomasa? Aquí estamos viendo en este caso varios tipos, 5 tipos específicamente de biomasa, y nos va a interesar la última, la tercera, la del medio, que es la biomasa residual húmeda, que son aquellos vertidos biodegradables. Es decir, siempre lo mencionan como un ejemplo, pueden ser aguas residuales urbanas o domésticas e industriales. Por ejemplo, esto aquí es importante recalcar que cuando se menciona aguas residuales urbanas, muy probablemente va a tener en cuenta estado 18, que son las wastewater, es decir, las aguas residuales domésticas. Entonces, en este caso ya veríamos cómo seleccionar para este tipo de ecuaciones en un ejemplo dado. Entonces, luego de ver esto que tenemos acá, vamos a ver directamente la metodología. Son 2 pasos nada más que debemos realizar. El primero de ellos es escoger y multiplicar los términos, que son 3 términos, recordemos la RA, la RD y la RC en cada ecuación. Y el segundo paso es realizar la estequiometría básica correspondiente, respetando los signos positivo y negativo de las reacciones. Entonces, primer paso, volvemos y vemos nuestra primera ecuación, que ya la habíamos visto en una anterior diapositiva, y recordamos los datos que nos están indicando. Porque este FE, que es el factor de energía, dice 0,85, vamos a devolvernos un poco. Aquí en el enunciado nos dicen, después de este punto la ecuación de microorganismos es tal y el factor de energía es de 0,85. Por ende, el restante para completar el 1, es decir, 0.85 más 0.15 nos da 1. Es decir, este FS lo vamos a calcular como 1 menos el FE. Seguimos haciendo el procedimiento del paso número 1 y pues recordamos lo que teníamos acá. La RA, que está acompañando al factor de energía, es la semirreacción del aceptor, y la RD, la del donante. Entonces, con las tablas que habíamos visto, debemos escoger las 3 reacciones de esas tablas. Entonces, vamos a ir mirando cada una de ellas. Recordemos por qué, digamos, en este caso la I14. Recordemos, esto es en mayúsculas. Vamos a tener I y también vamos a tener O. Entonces, la de Water Oxygen, miramos que porque esta, volvemos aquí al enunciado y nos está indicando considere una reacción aerobia. Entonces,
cuando habíamos visto, miremos aquí, mencionamos la parte anaerobia, pero nos está indicando aerobia, por eso en este caso vamos a tener aquella que va a ser el aceptor. Ahí tendríamos la primera reacción. Luego la segunda que nos están indicando acá sería la O19. Entonces, cada vez que nos den este tipo, recordemos que tenemos C5H12, O2 y N. Aquí al este lado de los productos donde dice where, donde la D, aquí vamos a hallar unos coeficientes, el N, el A, el B y el C, de acuerdo pues a los valores. Por ejemplo, CN, nos mencionan CN, y CN corresponde a 5. 5 ¿por qué? Porque es C5H12O2 y N. Y por último vamos a ver aquí lo que nos están diciendo, que es un agua residual industrial o una ARI minera con una concentración de hierro. Cuando nos hablan de hierro directamente vamos a las tablas, perdón, esa en la parte de atrás, y miramos donde tendríamos el hierro, que es en esta primera, la I4, la I-4, los compuestos ferrosos y o férricos. Entonces tendríamos en cuenta esta como el donante. Entonces ese es el primer paso del primer punto, de la primera parte de la metodología, que es por ahora escoger los tres términos, la RA, la RC y la RD. Hasta ahora solo la hemos seleccionado, las tenemos aquí, y tenemos es que multiplicarla por los factores. Recordemos que FE vale 0,85 y FS para completar el 1 vale 0,15. Entonces tenemos aquí la misma metodología. Tenemos la primera, que es la RA, que es un cuarto de oxígeno más hidrógeno más electrones igual a un medio de agua, y si multiplicamos 0,85 por un cuarto en fracciones nos daría 17/80 de oxígeno. El hidrógeno no tiene ningún número, es decir, tiene un 1 imaginario, y 0,85 en fracción es lo mismo que decir 17/20, y así para los electrones, y al igual que para el 1 medio multiplicado por 0,85 que es del agua, que nos da 17/40. Tenemos la primera parte de la reacción, que es la Fe por RA, y luego la RC multiplicada por un FS. Pero claro, para poder hallar la RC no es todo esto que tenemos en este recuadro, sino tenemos que tener en cuenta que nuestra reacción original es C5H12O2N1, es un 1 imaginario, y de esta forma hallamos los coeficientes. El más complicado de hallar en esta parte es donde dice where, que significa donde D será igual a 4N. N vale 5, sería 5 por 4, 20, más A que es el que acompaña el hidrógeno, que vale 12. Entonces 20 y 12, 32, menos 2 veces B, el B del oxígeno, que vale 4, menos 3 veces 1, menos 3 por una que es la C, que vale la del nitrógeno. Y aquí pues en RC estamos indicando los valores de los coeficientes, tanto de A hasta la D como el de N. Y de esa forma el RC nos quedaría así. Aquí hasta este momento está la RC sin multiplicar por el FS. Ya cuando tenemos que multiplicar por el factor, al igual que hicimos con FE por RA, nos quedará de la siguiente forma. De ese primero, que es el del gas carbónico de dióxido de carbono, que es 4,25, lo multiplicamos por 0.15 y nos da 3,125, y así sucesivamente con cada uno de ellos. Y por último miramos el del RD, y es importante, ya que miramos esta flechita roja que acaba de bajar, el signo. Si bien vemos, nos dicen una valencia de hierro con 3 más electrones igual a una valencia de hierro de 2, y dado que está este signo debemos darle la vuelta. Entonces nos va a quedar al revés, como si los productos pasaran a ser reactivos y los reactivos productos. Es así de sencillo lo que toca hacer con este signo. Luego ya procedemos a hacer la parte número 2, que sería la de realizar la estequiometría correspondiente, que es una estequiometría básica, respetando los signos positivos y negativos, que ya lo hicimos, como leímos la vuelta
la reacción RD, la del donante, y pues vamos a anotar los datos de entrada para tener un mayor contexto. Recordemos que nos dan un caudal de 40 litros por segundo, una concentración de hierro de 18 miligramos por litro, una biomasa de células con esta ecuación, C5H12O2N, el factor de energía de 0.85 y el otro es el de 0.15. Aquí en esta tablita azul vamos a anotar los pesos que no son exactos, sino los pesos más aproximados moleculares de cada uno de los elementos. Entonces el del hierro, que puede ser quizás uno de los menos conocidos, si no los tenemos muy en cuenta, sería de 56 gramos sobre mol, y ya los demás pues son de mayor conocimiento general. Ya sabemos que el carbono pues 12, el oxígeno 16, el hidrógeno siempre sabemos que vale 1 y el nitrógeno 14. Entonces, teniendo esta reacción de aquí, la del recuadro en rojo, miramos esta que tenemos acá. Y si bien vemos, por ejemplo, vamos a devolvernos un momento aquí atrás, vemos que tenemos que hacer una suma y vamos a anotar todas las reacciones como las tendríamos acá en Fe por Ra, y por ejemplo miramos con la de Fs con Rc, miramos después del igual tanto en Fe por Ra hay agua, es decir, en Fe por Ra hay 17/40 de agua, y lo mismo después del igual en Fs por Rc, que también hay 27/500 avos de agua. Esos los sumaríamos y así con cada uno de ellos. Los que no estén o sean solo uno, por ejemplo aquí el amonio, que no está ni en Rd ni en Ra, los dejamos así tal cual. Y por eso vamos a adelantar aquí donde estábamos, nos queda esta ecuación final. A partir de esta ecuación vamos a calcular cantidades diarias de lo que nos están pidiendo. Nos piden, por ejemplo, oxígeno. El hidrógeno es despreciable, ese no nos interesa. El CO2 sí, porque recordemos que puede ser contaminante. Entonces, digamos, si lo vamos a aplicar a una industria, tendríamos que trabajar, por ejemplo, con normas de calidad, por ejemplo, como la ISO 9001 para dar, digamos, para dar altos estándares de calidad, inclusive con la ISO 14001, y promover los programas de RCE en las empresas, que son que es específicamente la responsabilidad social empresarial. Y al mismo tiempo con el amonio, que recordemos que con los ciclos del nitrógeno puede convertirse en amoníaco y es perjudicial no solo para el ambiente sino para la salud de las personas. Entonces, que ahí también entraría a trabajar, ahí entraría lo que tiene que ver con los sistemas de seguridad y salud en el trabajo y la ISO 45001, entre otras. Lo mismo pasa con el bicarbonato, el hierro, y los que vamos a calcular a diario, pero con volumen, sería únicamente el agua. Entonces, para el oxígeno, aquí veríamos cómo sería la estequiometría. Nos dicen que entra una concentración de 18 miligramos por litro, lo multiplicamos por el caudal, que son 40 litros por segundo, se cancela litros con litros, aquí nos quedarían miligramos por segundo. Luego esos segundos lo pasamos a días, indicando que un día tiene 86.400 segundos. Y nos quedaría en este momento hasta miligramos por día. Luego pasamos de miligramos, el de los 18, cancelamos indicando que 1000 miligramos son 1 gramo, y luego buscamos el peso molecular del hierro, que serían 56 gramos, que corresponden a una mol de hierro. Y luego esta parte importante ya tiene que ver con la reacción que tenemos acá en esta parte, la de encima, la que está debajo del recuadro rojo, indicando que una mol de hierro, que va a ser el producto, la que tiene valencia 2 más, está relacionándose con 17/80 moles de oxígeno. Y luego indicamos que una mol de oxígeno y su peso molecular, que es de 16 gramos, y luego recordamos pues pasarlo a kilogramos para tener un valor más coherente, digamos, si se requiere presentar ante una alta gerencia o pues para dar cifras más estables. Entonces, en total se están generando 3,8 kilogramos por día de oxígeno con ese caudal, el de 40 litros por segundo, y con una concentración de hierro de 18 partes por millón. Si miramos el agua, que es el H2O, hacemos lo mismo, tal cual.
Entonces vamos a cambiar simplemente unos valores. Por ejemplo, este de 479 sobre 1000, que son moles de agua, que es lo que está relacionado aquí en esta parte de la ecuación, y pues el peso del agua. De resto todo cambia, y aquí pues, ¿por qué 1000 kilogramos? Porque tomamos la densidad del agua en kilogramos sobre metro cúbico y pues la pasamos a litros, y se están generando 9,6, casi 10 litros por día de agua con esa reacción de biomasa. Lo mismo con la biomasa, queremos saber cuántos microorganismos se están generando, entonces 786,5 gramos por día de esa biomasa. Del amonio igual 120 aproximadamente, del bicarbonato 406,6, y por último el del dióxido de carbono, que si bien lo miramos en kilogramos, lo dejamos en gramos pues para que diera un valor más alto, pero si lo miramos en kilogramos, dividimos esto en 1000 y nos da aproximadamente 1,2 o 1,17 kilogramos por día de CO2. Y de esta forma hemos calculado las reacciones de estequiometría para un ejercicio de biomasa en un agua residual industrial. Ya para terminar, si deseas más información de repaso sobre este tema, te invito a revisar la descripción del video, donde encontrarás documentos y videos relacionados de otros colaboradores de YouTube. Recuerda que los sábados y domingos hay nuevos videos. De igual forma, te invito a ser miembro de esta comunidad de Más Práctica Menos Teoría, suscribiéndote en el botón y activando la campana. Si te gustó el video y te pareció útil, compártelo con tus amigos y conocidos.